Bien, por favor, me confirman si se ve la pantalla y las diapositivas. Sí se puede ver, doctor. Sí, doctor, sí se ve. Ya, gracias. A ver, se tiene que también correr. Está bien, ¿no? Sí, pasan las diapositivas. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, nos hemos quedado hemos hecho yecas, ¿no? Edison. Ya hemos hecho yecas, ¿no? ¿O todavía falta? Creo que estábamos por... Sí, hemos hecho yecas. Entonces, le he aumentado algunas cosas acá. Solo para repasar, recuerden que... ya acá vamos a empezar. Ya hemos hecho esto, sí, esto también hemos hecho esto también. Bueno, vamos a repasar un poco. Ahora vamos a poner puntero. Son las 21:15. Ya. Pluma. Puntero láser. Ya. Entonces, yo hemos mencionado un poquito de la fisiología, fisiopatología de ese sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Recuerden que la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, ¿ya? Y además que estimula la liberación de aldosterona y esta a su vez aumenta absorción de sodio, y si vemos absorción de sodio también absorción de agua, ¿no? O sea, es un potente vasoconstrictor y además estimula la absorción de sodio y agua, ¿no? Así angiotensinógeno se transforma en angiotensina 1 gracias a la renina. Recuerden que la renina se libera por las células eh, de las yuxtaglomerulares en respuesta a bajo flujo o a hipotensión, ¿no? En respuesta a hipotensión, bajo flujo, las células ¿no? de riñón liberan renina y esta renina va a transformar angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2, ya habíamos mencionado dónde, ¿no? Por enzima convertidora de angiotensina. Y esta enzima convertidora de angiotensina se produce en el pulmón, ¿no? Que era pregunta de examen. Y finalmente la angiotensina 1 se transformaba en angiotensina 2, y la angiotensina 2 tenía efectos directos, ¿no? Sobre sobre sus receptores, había tipo 1 y tipo 2 que hemos visto, ¿no? Y producía finalmente vasoconstricción y estimulaba la liberación de aldosterona para la absorción de sodio y agua. Y así, digamos, aumenta la presión arterial, ¿no? Recuerden, este apartado, miren, la enzima convertidora de angiotensina hace que las bradicininas se queden inactivas, o sea, las bradicininas se transforman en quininas inactivas por enzima convertidora de angiotensina. Esto es importante porque los IECAS, ¿no? Como son inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, van a bloquear este proceso de inactivación de las bradicininas, bradiquininas, y estas bradicininas van a producir, claro, no es tan claro, pero lo que más mencionan los libros es que las bradicininas, que no son inactivadas, ¿no? Al inhibir esta enzima convertidora de angiotensina, cuando le inhibes esta ECA, las bradicinas no se inactivan, entonces quedan en el torrente sanguíneo, y estas son las responsables de las reacciones alérgicas de los IECAS, por ejemplo, el edema angioneurótico que produce, no es muy frecuente, pero sí produce, ¿no?
y la tos persistente, ¿no? La tos persistente y el edema angiotenótico de los IECAS, como el captopril, ¿no? Se debe a una inhibición de la inactivación de las bradicininas, ¿no? Que normalmente se tienen que inactivar, ¿no? Por eso es que producen tos y edema angiotenótico. Y ya, eso a modo de repaso, ¿no? Es más de lo mismo, angiotensinógeno, angiotensina 1, angiotensina 2. Aquí están los famosos receptores de angiotensina 2, tipo 1, y receptores de angiotensina 2, tipo 2. Entonces, cuando nosotros hablamos de ARA2, significa ARA2 hace relación a la angiotensina 2, no hace relación a su receptor. Entonces, no se equivoque. Entonces, y los ARA2, ¿no? Bloquean los receptores tipo 1 de angiotensina 2. Dentro de estos receptores, tanto tipo 1 como tipo 2 de angiotensina 2, los más importantes son los receptores tipo 1, ¿no? Estos receptores tipo 1 de angiotensina 2 son responsables justamente de la vasoconstricción que van a producir y además van a producir secreción de aldosterona, ¿no? Y además los receptores tipo 2, ¿no? Van a producir angiogénesis, ¿no? Angiogénesis. Un poco de vasodilatación, acá hay un efecto, digamos, tipo paradojal, pero su efecto más importante es a nivel de receptores tipo 1 de angiotensina 2. Este efecto angiogénico es importante porque produce justamente la angiotensina 2, produce angiogénesis a nivel cardíaco, ¿no? Es así que cuando se usa ARA2, ¿no? Disminuye esa angiogénesis a nivel cardíaco, ¿no? Y de ahí puede mejorar la estancia, la supervivencia, la mortalidad, ¿no? Que ya se sabe, bueno, que ya lo van a hacer, ¿no? Otra vez la bradicinina, ¿no? Que no se logra inactivar porque se inhibe la enzima competidora de la angiotensina, y esta bradicinina va a aumentar el óxido nítrico, aumento de prostaciclina, ¿no? Que son ya mediadores moleculares, y van a ser responsables de la tos y el edema angioneurótico propios de los IECAS, ¿no? Son efectos colaterales descritos, ¿no? No son muy frecuentes, pero sí están descritos, están ahí. La tos sí es, digamos, un poco más frecuente que el edema angioneurótico, ¿no? Más de lo mismo, esto ya hemos hablado, ¿no? Ahí está, ¿por qué pues, los IECAS pueden producir tos? Si hemos, escuchado, el doctor Brian nos puede mencionar por qué los IECAS producen tos a nivel del mecanismo de acción. Claro, doctor. Justamente por la enzima convertidora de angiotensina, que va a inhibir convertir las bradicininas en bueno, la cosa es de que va a aumentar el óxido nítrico Ya, y y aumenta justamente las las bradicinas. vasodilatas, Las claro. bradicinas son Ujú, las responsables de ujú. producir, bueno, estos efectos colaterales. Ya está bien. No se olvide, entonces, la enzima convertidora de angiotensina hace que las bradicinas se inactiven. Ya, como ya no hay, como ya le estás inhibiendo, entonces las bradicinas van a quedar en el torrente sanguíneo y van a través de moléculas como el óxido nítrico, prostaciclina, van a producir edema angioneurótico y la tos persistente. Ya no se olviden de eso. Aquí está, ¿no? También aquí está la bradicina, cómo se inactiva, ¿no? Se inactiva, la bradicina normalmente se inactiva, ¿no? Pero como hay el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, esta vía molecular de inactivación se anula, entonces la bradicina va a estar circulando por el torrente sanguíneo para producir todos los efectos que ya conocemos. Listo, eso en cuanto a los IECAS, ¿no? Hemos hablado del mecanismo de acción, de su vía de administración, hemos hablado de las indicaciones, ¿no? Hemos hablado de sus contraindicaciones también, de sus efectos colaterales, ¿no? Ahora nos toca hablar de los ARA2, ¿no? Antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Entonces, como hemos mencionado, nos vamos a enfocar acá, sobre todo los receptores tipo 1 de la angiotensina 2, que son los ARA2.
¿no? Entonces, los más conocidos, los más usados, ¿no? Los sartán, valsartán, hay irbesartán también, que tienen un mejor efecto. Como hemos mencionado, antagonizan el receptor de la angiotensina 2. ¿Qué tipo de receptor? El receptor 1 de angiotensina 2, provocando vasodilatación, reducción de la resistencia periférica, etc. Administración vía oral, indicaciones hipertensión. Contraindicaciones, lamentablemente no se puede usar en el embarazo, lactancia materna, y se recomienda la precaución en la estenosis de la arteria renal y estenosis aórtica. Esto es importante, ¿ya? Siempre precaución en pacientes con estenosis de arteria renal, porque puede exacerbar la estenosis, y finalmente el paciente puede llegar a falla renal y las estenosis aórticas, ¿ya? Efectos adversos, tos, igual que los IECAS, pero en menor frecuencia, ¿no? Comparado con los IECAS, los arados también producen un poco de tos, pero con menor frecuencia. Hipotensión ortostática, mareos, cefalea, cansancio, hiperpotasía, ahorita vamos a ver por qué, y exantema en casos aislados, ¿no? Lo más importante de los arados es recordar que es un mecanismo de acción, ¿no? Y las contraindicaciones, ¿ya? Entonces, más de lo mismo, miren, este es otro gráfico donde me ejemplifica bien el angiotensinógeno, angiotensina 1, angiotensina 2, estamos repitiendo para que no se olviden. Ahí está la angiotensina 2, ¿no? Actúa sobre los receptores tipo 2 de angiotensina 2 y los de tipo 1 de angiotensina 2. Estos, sobre todo, bloquean los receptores de tipo 1 de angiotensina 2, los ARA2, ¿no? Y recuerden que este receptor, miren, esta es pregunta de examen, ya para que anoten, los receptores tipo 1 de angiotensina 2, miren que producen vasoconstricción sistémica, renal y coronal, ¿no? Después tienen una acción proliferativa, ¿no? Del miocito, del endotelio y la pared vascular, ¿no? O sea, estos de por sí tienen una función neoproliferativa a nivel de los miocitos, endotelios, ¿no? Entonces, de tal manera que la pared la pared vascular de los vasos sanguíneos, la pared de los vasos sanguíneos, la íntima, ¿no? Todas esas capas que tienen se van de alguna manera proliferar, se van a engrosar y también va a subir la presión arterial. Y además tiene una función de liberación de neurohormonas, sobre todo del sistema nervioso simpático, que es la adrenalina. Entonces, ustedes saben que el sistema nervioso simpático, la adrenalina, está relacionado a la hipertensión. No solo esa, sino a vasopresina y aldosterona también son estimuladas su liberación a través de la estimulación de receptores tipo 1 de angiotensina 2. ¿Ya? Entonces, y acá los receptores tipo 2 de angiotensina 2 producen vasodilatación, pero predomina el receptor tipo 1, y además también tiene acción antiproliferativa, ¿no? Pero esta acción ¿no? de los receptores tipo 1 son las que predomina en su mayoría, ¿ya? Entonces, los ARA2 van a justamente bloquear estos receptores, ¿no? La unión de la angiotensina 2 con su receptor, y va a prevenir todo este efecto que produce este receptor. Lo mismo, entonces entonces, ¿qué va a hacer? Al bloquear este receptor va a disminuir el tono del sistema nervioso simpático, va a producir menor resistencia venosa periférica, disminución de la presión arterial, disminuye la secreción o liberación de vasopresina. Recuerden que la vasopresina actúa a nivel de los túbulos colectores de la nefrona, haciendo que se acumulen los canales de aquaporina y absorbe sobre todo agua, ¿no? Agua, y aumenta la presión, ¿no? Recuerden también que comparada la vasopresina con adrenalina, con noradrenalina sobre todo, la vasopresina tiene un mejor rango en cuanto a su acción en medio ácido, ¿no? La adrenalina en medio de un pH menor de 7.2, ya no es efectivo, es como si pasáramos agua, ¿no? O solo solución salina, ¿no? Si lo has mezclado en solución salina. En cambio, la vasopresina con pH de menos de 7.2, 7, 6.9, todavía tiene un buen efecto, no puede actuar. Entonces, en casos de acidosis metabólica, vasopresina puede actuar, ¿no? Para
que nosotros relacionemos con, la acción de la vasopresina. Entonces, acá al bloquear el receptor 1, el receptor tipo 1 de angiotensina 2, disminuye el tono del sistema nervioso simpático, disminuye la resistencia venosa periférica, resistencia vascular periférica, perdón, disminuye presión arterial, disminuye secreción de vasopresina, también disminuye presión arterial, disminuye la aldosterona, ya no va a haber mucha absorción de sodio y agua, y además también disminuye endotelina 1, ¿no? Y además se bloquea esas acciones tróficas que tenían, ¿no? O sea, ya no va a haber una proliferación o engrosamiento de la pared vascular. También evita eso los ARA2, ¿no? No se olviden de esos efectos antiproliferativos, bloquea las acciones tróficas de este receptor. Lo mismo, miren, ¿no? Receptores 1 de angiotensina 2 tienen efecto vasoconstrictor, profibrótico, miren, profibrótico, proinflamatorio, proliferativo, hasta prooxidante, ¿no? Entonces, todos estos efectos prooxidante, proliferativo, proinflamatorio son bloqueados por los ARA2 al bloquear el receptor tipo 1 de angiotensina 2. Listo, entonces, eso en cuanto a los IECAS, los ARA2, ¿no? Entonces, ¿quién actúa comparando los IECAS y los ARA2, ¿no? Los IECAS y ARA2? ¿Quién tiene una acción más rápida? Son los tiempos de acción, de inicio de acción más rápido, en general los IECAS, ¿ya? Sobre todo el captopril, eso vamos a ver después. Y los ARA2, digamos, tienen un menor tiempo de inicio no, un mayor tiempo de inicio de acción, ¿no? Son más lentos, ¿no? Ahora, hay una pregunta siempre que a veces suelen hacer, ¿se puede usar IECAS al mismo tiempo que ARA2? Recuerden que puede aumentar la vasoconstricción renal y de ahí puede, digamos, de alguna manera contribuir a la falla renal en un paciente que ya tiene falla renal, ¿no? Entonces, no sé, a ver, Edison, ¿qué opinas? ¿Se puede usar según lo que hemos avanzado? ¿Podrías usar IECAS y ARA2? No, doctor. ¿Ya? ¿Cuál sería el sustento de no usar IECAS y ARA2? Más o menos. O sea, a ver, viendo este gráfico, ¿ven? O digamos, a ver, ¿cuál? Este creo, ¿no? Ya, bueno. Los IECAS actúan en un punto directamente en la enzima convertidora de la angiotensina, entonces ya no habría la producción de angiotensina 2. Ya. En cambio, los ARA2 actúan directamente en lo que vendrán a ser los receptores AT1. O sea, que digamos, de alguna manera estarías bloqueando la misma vía, ¿no? Vía molecular. Y eso es a nivel molecular, está bien, el sustento, ¿no? Pero, sin embargo, la práctica, o sea, recuerden que les he dicho que, digamos, el IECA tiene un tiempo de inserción más corto versus el tiempo de inicio de acción de los ARA2 en general, digamos, de un IECA y ARA2 si queremos comparar. Entonces, sí, digamos, en práctica, sí podríamos dar IECAS y ARA2. ¿Por qué? Porque el ARA2, cuando nosotros damos ARA2, por ejemplo, valsartán, ¿no? Losartán o irbesartán, ¿no? Su tiempo de inicio de acción es más prolongado. Entonces, si yo doy, digamos, ahora, el efecto lo voy a tener mucho después. En cambio, por ejemplo, si yo doy captopril, que viene en su mayoría de 25 miligramos, en tabletas de 25, puedo dar 50 miligramos. Dicho sea de paso, ningún libro hasta ahora he visto, o sea, ninguna revisión recomienda sublingual, es vía oral, los IECAS, ¿no? De preferencia no dar, bueno, no está mencionada en la literatura por vía sublingual, ¿no? Incluso puede producir colapso, ¿no? Puede llegar al shock si das vía sublingual. Entonces no se recomienda, vía oral. Entonces, pero su tiempo de inicio de acción es un poco más rápido, ¿no? Entonces, si comparamos por el tiempo de inicio de acción, de repente el fundamento sería, sí podríamos usar
ARA2 y IECAS, ¿no? Si es que es necesario para ese tipo de paciente. Pero si el paciente ya está compensado, está controlando mejor la presión arterial, no tiene mucho sentido usar IECAS y ARA2, ¿no? Eso como comentario. Ya está bien. Entonces, si nos enfocamos solo en la vía molecular, si usamos IECAS y ARA2, sí no se podría usar, ¿no? Pero tenemos que ver también el tiempo de inicio de acción, ¿no? Cada cuándo tenemos que dar. El captopril, por ejemplo, en las urgencias hipertensivas, sí tiene un inicio más rápido, ¿no? Los sartán van a demorar un poco. Aunque también el irbesartán demora, pero tiene una mejor potencia, ¿ya? Ahora vamos a ver los calcio antagonistas. Se ve lo que está pasando en las diapositivas, ¿no? O sea, se ha congelado. Sí se Sí, ve, claro, sí se ve. Ya. Entonces, los calcio antagonistas, ya hemos hecho una parte de los calcios antagonistas, los no dihidropiridínicos, que son el diltiazem y verapamilo, que hemos visto como antiarrítmicos, ¿no? Ahora los calcios antagonistas con efecto antihipertensivo, o sea, vasodilatador. Recuerden que los calcios antagonistas dihidropiridínicos, aquí está, todos estos son amlodipino, nifedipino, ¿no? Que son los más conocidos. Dicho sea de paso, nifedipino hay de acción corta, que viene de 10 miligramos, y de acción prolongada, que viene de 30 miligramos. O sea, el de 10 miligramos actúa rápido, el de 30 miligramos demora un poco, ¿no? Demora más. Entonces, esos son los más conocidos. Entonces, esos calcio antagonistas dihidropiridínicos son los que vamos a desarrollar hoy. ¿No? Recuerden que bloquea el flujo de calcio hacia el interior de la célula. Recuerden, el canal de calcio, hay un flujo de calcio del extra intracelular. ¿El calcio qué carga tiene? Tiene carga positiva, de tal manera que el intracelular se hace más positivo, ¿no? Entonces, a través de la entrada del flujo de calcio del extra al intra. Pero además, miren, hay otros canales, ¿no? Como el sodio-potasio TPasa, acá el calcio-sodio también, ¿no? Que saca calcio. Acá está el canal de calcio que está metiendo del extra al intracelular, ¿no? Y miren cómo son bloqueados por los calcio antagonistas como el nifedipino, ¿no? Los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos también, el diltiazem y verapamilo, sino que estos diltiazem y verapamilo son más selectivos de los canales de calcio a nivel cardíaco, porque por eso son antiarrítmicos, ¿no? ¿Ya? En cambio, el nifedipino, amlodipino, son bloqueadores de canales de calcio, pero estos canales de calcio de la vía periférica, los vasos, ¿no? De tal manera que van a producir disminución, ¿no? Un efecto vasodilatador, y van a producir disminución de la presión arterial, ¿no? Entonces, a nivel del músculo lisovascular y a nivel del músculo cardíaco. Estos calcio antagonistas dihidropiridínicos van a actuar a nivel del músculo lisovascular y el músculo cardíaco. Miren, a nivel del músculo lisovascular hace esto, bloquea el canal de calcio. Recuerden que cuando hay calcio, cuando vean calcio, ustedes deben relacionar procesos de endocitosis, porque se usa calcio, y a procesos de contracción, porque se necesita calcio, ¿no? Entonces, cuando bloquea la entrada de calcio, bloqueas todo este proceso, ¿no? Por ejemplo, acá entra el calcio al intracelular, se forma un complejo de calcio, ¿no? Complejo de calcio, ¿no? Con la calmodulina. La calmodulina va a activar la sinasa de cadena larga de miosina, LC es cadena larga, sinasa cadena larga de miosina o MLSK, sinasa cadena larga de miosina, se va a activar con la calmodulina estimulada por el calcio. Esta sinasa de cadena larga de miosina activada, ¿no? Va a unirse y va a fosforilar, ¿no? La miosina, y la miosina se va a unir con la actina y finalmente van a producir contracción del músculo lisovascular, ¿no? De tal manera que el vaso sanguíneo va a tener un tono, un semitono permanente, ¿no? No está tan vasodilatado, sino mantiene una tonicidad, ¿no es cierto? Ustedes ya saben, son hechos en fisiología. Entonces, eso se mantiene justamente con la entrada de calcio del extra al intracelular. Cuando yo bloqueo esto, entonces estoy bloqueando todo ese proceso metabólico, molecular, ¿no?
de inhibición de unión con la calmodulina, la activación de la sinasa, cadena larga de miosina, etcétera, y voy a inhibir la contracción y finalmente disminuyo el tono vascular. Entonces, ¿qué produzco? Vasodilatación, disminución de la resistencia vascular periférica, disminución de la postcarga, o sea, toda la postcarga es todo lo que está delante del corazón, o sea, toda la resistencia vascular periférica disminuye y finalmente disminuye la presión arterial. Eso a nivel del músculo liso, de la vasculatura periférica, ¿no? También tiene un efecto a nivel del músculo cardíaco, ¿no? El calcio se disocia de la troponina 1, o sea, la troponina 1 está unida al calcio, ¿no? Se disocian y esa disociación de la troponina 1 con el calcio se inhibe el acoplamiento entre actina y miosina, ¿no? Y bueno, y produce una relajación miocárdica, ¿no? A nivel del corazón. ¿Ya? Pero estos son como de los dihidropirídicos, en cambio los no dihidropirídicos tienen un efecto antiarrítmico, ¿no? Ahí está, amlodipino, nifedipino son los más conocidos. Nifedipino viene de 10 y de 30 miligramos, ¿ya? Indicado para hipertensión, ¿no? Angina, control de frecuencia y fibrilación atrial, pero esto sobre todo los otros calcioantagonistas, ¿no? Vía oral, ¿no? Biodisponibilidad de aproximadamente el 70%, ¿no? Distribución de 2 a 6 litros por kilo. Metabolismo en el hígado, principalmente por el citocromo P450 que ya hemos visto, y excreción renal en forma de metabolismo. Efectos adversos, palpitaciones, hipotensión, claro, hipotensión, ¿no? Enrojecimiento, edema en pies y tobillos. Esto de edema de los pies es bien frecuente, es también bastante conocido. Por ejemplo, en pacientes, alguna vez los pacientes renales a veces tienen, pues, los que tienen falla renal, insuficiencia renal crónica, a veces tienen edemas, ¿no? Y cuando se usa estos calcioantagonistas como el nifedipino, aumenta pues el edema de los pies, ¿no? Aumenta el edema que ya tenía el paciente, ¿no? Por eso a veces hay que contextualizar al paciente y ver cuándo se usa estos calcioantagonistas. Lo otro de esos calcioantagonistas es que, a ver, se me ha ido. Miren, puede generar palpitaciones, ¿no? Cierta sensación de palpitación. En pacientes con infarto de miocardio, así siempre deben valorar su uso, ¿no? Y la hipotensión, lógicamente va a producir hipotensión, ¿no? Ahora, como les mencioné, nifedipino hay de 10 miligramos y de 30. El de 10 es de acción corta y el de 30 es de acción prolongada. Además, este calcio antagonista, el nifedipino, en las guías del manejo de edema pulmonar por altura, ya este nifedipino, se usa para mejorar el edema pulmonar por altura, ¿ya? El nifedipino tiene una acción a nivel de los vasos, pues, sanguíneos pulmonares y hace que ese edema pulmonar de altura se absorba rápidamente, ¿no? Al igual que el tadalafil o los corticoides, etc., ¿no? El nifedipino tiene esa acción. Y no está acá, no le he puesto, pero les comento que tiene una acción mejorando el edema pulmonar en pacientes con mal agudo de altura o en pacientes con edema pulmonar por mal agudo de montaña, ¿no? Ya a tener en consideración. Y los edemas que producen, ¿no? Que puede exacerbar sobre todo en los pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis, ¿no? Los otros antihipertensivos son los antagonistas del receptor alfa-1 adrenérgico. Nos vamos a un gráfico. Recuerden que hay receptores alfa-1 y alfa-2. El alfa-1 produce, miren, estos alfa-1 producen vasoconstricción, midriasis, poco de retención urinaria porque producen contracción del esfínter, ¿no? Y alteran los procesos de eyaculación. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si usamos antagonistas, ¿no? Antagonistas del receptor alfa-1, entonces vamos a mejorar también esta retención urinaria, vamos a mejorar también esta vasoconstricción, se va a producir también vasodilatación cuando bloqueamos estos receptores alfa-1 adrenérgicos. Entonces, dentro de los receptores alfa-1 adrenérgicos tenemos la prazosina y terazosina. Miren, esto ya son como, digamos, la última opción, no son de elección en el tratamiento de hipertensión arterial, menos en la última guía, no se usa más como por sus efectos, por ejemplo, acá a relajar el esfínter y evitando la retención urinaria. Por ejemplo, acá tenemos la tamsulosina, bastante conocida,
¿no? Aparte, y además, pues los más usados como antihipertensivos, la prazosina y la terazosina, ¿no? En cambio, la tansulosina más se usa para retención urinaria en pacientes con hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Entonces, inhiben la vasoconstricción mediada por receptor adrenérgico alfa 1, reduciendo resistencia periférica y presión venosa. Y reducen el riesgo de arteriopatía coronaria, ¿no? Porque disminuyen el colesterol malo. Tiene ese efecto de disminuir el colesterol malo. Vía administración oral. Indicaciones: hipertensión, especialmente en pacientes con falla cardíaca, con insuficiencia cardíaca congestiva, hiperplasia prostática, ¿no? Estamos viendo porque va a relajar ese esfínter y de alguna manera va a mejorar o va a aliviar los síntomas en aquellos pacientes con retención urinaria. Y mejora también tiene un efecto sobre la arteriopatía coronaria. Contraindicaciones: sobre todo la prazosina no se debe administrar a personas con ICC debido a una estenosis aórtica, ¿ya? Cuando hay estenosis aórtica y ICC se debe evitar el uso de la prazosina. Aquí están, ¿no? Todos los, ¿no? La prazosina, terazosina, la tansulosina, ¿no? Claro, no se usa como antihipertensivo, que podría tener un efecto al disminuir un poco la presión, pero su efecto es más a nivel del esfínter de la vejiga, ¿no? Relajándolo y haciendo y mejorando la retención urinaria. Ahí están los receptores, también recuerden que hay receptores beta, hay receptores alfa 1, alfa 2, etc. Alfa 2 está más relacionado a otras cosas, ¿no? Y sobre todo en la presináptica. Ahí está alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. El alfa 1 nos importa porque están en el músculo liso vascular, músculo liso genitourinario, ¿no? Por eso es ahí que mejoran los procesos de retención urinaria. Está en el músculo liso intestinal, en el corazón, ¿no? Y en el hígado también. ¿Qué va a producir? Ya se me está acabando la batería. Disminución de la contracción, relajación del esfínter, de tal manera que la retención urinaria va a mejorar, ¿no? Ya no va a haber retención, ¿no? Este alfa 1 produce aumento de la fuerza de la contracción y extractibilidad, de tal manera que al usar estos antihipertensivos de alguna manera podría disminuir el efecto inotrópico del corazón, ¿no? Y acá tenemos los alfa 2, los beta 1, los beta 2, que ya a modo de información para usted, ¿no? Otro vasodilatador, tenemos la hidralacina, ¿ya? Recuerden, vamos a repasar un poco, hay la vía del trifosfatidilinositol, este IP3 es el trifosfatidilinositol. Lo que tenemos que saber no es toda esta vía, ¿no? El trifosfatidilinositol, a través de una serie de mecanismos moleculares, ¿no? A través de proteína G, todavía en farmacología 1, ¿no? Proteína G, trifosfatidilinositol. Este trifosfatidilinositol estimula la liberación, ¿no? de calcio del retículo endoplasmático, y el calcio a qué está relacionado, a contracción, ¿no? A mantener el tono de la vasculatura periférica. Entonces, si yo bloqueo el metabolismo o bloqueo esta molécula de trifosfatidilinositol, voy a bloquear esta liberación de calcio por el retículo sarcoplasmático. Entonces no voy a tener calcio para la contracción, de tal manera que por ende voy a producir vasodilatación y disminución de la presión arterial. Entonces ese es su fundamento a nivel molecular de la hidralacina, ¿no? Entonces, pero es un fármaco ya de tercera línea, segunda línea para el tratamiento de la hipertensión leve a moderada. Lo bueno es que se puede usar en urgencias, emergencias hipertensivas en mujeres gestantes, ¿no? Hidralacina, incluso hay por viendo, no sé, también. Entonces, bloquea la acción o interfiere en la acción del trifosfatidilinositol en el músculo lisovascular, reduciendo la liberación de calcio y disminuyendo así la asistencia vascular periférica y la presión arterial, ¿no? Vía de administración es oral, intravenosa. En intravenosa ya les he mencionado que se usa en emergencias hipertensivas en mujeres gestantes. Claro, no son de elecciones, ya se usa en mujeres gestantes la betalol, ¿no? La betalol, por ahí también podrías usar, ¿no? Viendo la frecuencia cardíaca, la betalol también, ¿no? Entonces, pero hidralacina también puedes usar, ¿no? Contraindicaciones de hidralacina: lupus, taquicardia grave, ¿no? Efectos adversos, taquicardia, retención de líquidos también, ¿no? Náuseas, vómitos, céfalo.
¿no? Pero su bondad es que puede usarse en mujeres gestantes, ¿no? Entonces ya vemos que bloquea el trifosfatidinoacetol, impide la liberación de calcio y con esto disminuye la presión o la resistencia vascular sistémica y disminuye la presión arterial. El minoxidil, otro vasodilatador. El minoxidil, bueno, no es muy usado, hay que mencionarlo porque el libro está, pero no es muy usado para el tratamiento de hipertensión. Más se usa para la calvicie porque produce vasodilatación a nivel, no tengo un gráfico, produce vasodilatación a nivel de los vasos que irrigan el folículo piloso. Entonces, al producir un poco de vasodilatación a nivel de los vasos del folículo piloso, va a producir una mejor irrigación, una mejor nutrición, y va a producir por ahí el crecimiento o va a fortalecer el crecimiento del pelo, ¿no? Por eso es que usan, no en la calvicie, sino en zonas donde ya hay pelo, ¿no? Porque si es que no hay una célula germinal, ya no se puede, ¿no? Y su mecanismo de acción es que activa los canales de potasio sensibles a ATP en el músculo rizovascular. El potasio tiene una carga positiva, entra del extra al intra, produce una hiperpolarización de la membrana. Esta hiperpolarización de la membrana va a disminuir la entrada de calcio, por ende va a disminuir la resistencia vascular sistémica y finalmente la presión arterial. O sea, el efecto global es la inhibición de la contracción del músculo liso y la consecuente vasodilatación a través de la hiperpolarización por entrada de potasio del extra intracelular. Hiperpolariza, y esa hiperpolarización, ¿no? Se reduce la entrada de calcio. Y si no hay calcio, ya no hay contracción, entonces bajas la presión, ¿no? Vía de administración oral, ¿no? Y como menciono, vía tópica para la alopecia. Ese es su actual uso, o sea, lo que más se usa hoy en día, ¿no? Para la alopecia. Pero también tiene un efecto vasodilatador periférico, ¿no? Contraindicaciones, feocromocitoma, porfiria, ¿no? Efectos adversos, claro, hirsutismo, ¿no? Lo que limita su uso en las mujeres, ¿no? Retención de sodio y agua, taquicardia y cardiotoxicidad porque disminuye la entrada de calcio, ¿no? Por eso produce cardiotoxicidad. Los nitratos, como el nitroprusiato de sodio, es otro vasodilatador, ¿no? Es muy importante porque se usa también en crisis, en emergencias hipertensivas, ¿no? Y también en aquellas operaciones de cirugía, sobre todo cirugía cardíaca, donde se tiene que producir hipotensión farmacológica para poder operar, ¿no? No sé si han visto, ¿no? A veces se pone este nitroprusiato para que baje un poco la presión y deje al operador, en este caso el cirujano, opere, ¿no? Haga lo que tenga que hacer y no esté pues la presión tan alta como para que sangre, sino un poco baja con el nitroprusiato de sodio para que pues en este caso el cirujano pueda hacer sus maniobras, ¿no? Entonces, por eso es que se usa para producir hipotensión farmacológica o controlada en pacientes con cirugía o en cirugía, ¿no? Este nitroprusiato, vamos a ver un gráfico, ¿no? Este nitroprusiato, ¿no? Tiene que ver mucho con el óxido nítrico, ¿no? La activación de la guanidilciclasa. La guanidilciclasa transforma GTP en GMP cíclico o guanosina monofosfato cíclico. El GMP cíclico hace que la proteína sinasa inactiva se active y esa proteína sinasa activa hace que disminuya calcio. Y si disminuye el calcio, ya les he mencionado, produce ¿qué cosa? Vasodilatación, ¿no? Vasodilatación. Ese es un mecanismo de los nitratos, sobre todo el nitrato nitroprusiato, ¿no? El nitroprusiato que libera óxido nítrico, ¿no? Y el óxido nítrico a través de esas vías moleculares, guanidilciclasa, GTP, GMP cíclico, proteína sinasa inactiva, proteína sinasa activa, va a disminuir los niveles de calcio, y si hay disminución de niveles de calcio, hay vasodilatación periférica, ¿no? Entonces, es ahí su acción del nitroprusiato de sodio, ¿ya? Este fármaco se descompone, es un profármaco, ojo, es un profármaco que se descompone en óxido nítrico, y el óxido nítrico desencadena toda esta vía molecular, produciendo disminución de calcio y vasodilatación, ¿ya? Tiene efectos antihipertensivos, ¿no?
Y bueno, no, perdón, estamos acá. Ya, y contraindicaciones. No se debe administrar a pacientes con insuficiencia hepática grave, déficit de vitamina B12 o atrofia óptica del liver, ¿no? Eventos adversos: cefalea, mareos, náuseas, dolor abdominal, palpitaciones, molestias retroesternales. Esto es importante. El nitroprusiato de sodio no se debe usar por mucho tiempo porque uno de sus metabolitos tóxicos es el tiosinato. Ya, si bien es cierto, el tiosinato tiene unos tiempos de medida corto, pero la exposición prolongada al nitroprusiato de sodio se puede elevar los niveles de tiosinato, y ese tiosinato puede producir un efecto tóxico como debilidad, náuseas e inhibición de la función tiroidea, ¿no? Esto es pregunta también del MIRE, ¿ya? Del MIRE. El metabolito tóxico del nitroprusiato de sodio es el tiosinato, ¿no? Que tiene efectos de debilidad, náuseas e inhibición de la función tiroidea. ¿Ya? Entonces, el nitroprusiato, el uso más frecuente es en emergencias y crisis hipertensivas, ¿ya? Y se usa por vía endovenosa, ¿no? No es por vía, a través de la liberación de óxido nítrico y toda esta serie de pasos moleculares para disminuir niveles de calcio, ¿ya? Diuréticos. No sé si nos vamos al diurético todavía. Esto continuamos el domingo, unas media horita, y terminamos, y luego hacemos el siguiente tema, ¿ya? Ahí nos vamos a quedar. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, chicos? Edison, Brian, doctora Tausunchi también. ¿Alguna pregunta? ¿O ya no se me escucha? Doctor. Todo bien, doctor. Listo, entonces nos quedamos acá, ¿ya? Entonces hacemos diuréticos la próxima, una media hora será, porque ya nos falta poco, y después hacemos el siguiente tema, ¿ya? Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas, comentarios? Nada. Entonces, ahí nos quedamos. Vamos a dejar de compartir. Ya, entonces, vamos a ver esto. Listo, chicos. Entonces, nos vemos el domingo.